que es la metáfora que la iglesia es comparada a la esposa o la novia del Señor Jesús. Abran sus Biblias conmigo, por favor, si son amables, a Efesios capítulo 5, Efesios 5 en esta noche. Y mire el versículo 21 hacia adelante, Efesios 5, 21 en adelante, por favor. Efesios 5, 21, la carta de los Efesios, esa epístola, habla de iglesia, es el tema. Capítulo 1 habla del plan de redención que el Padre planificó antes de la fundación del mundo. Capítulo 2 habla acerca del Hijo ejecutando ese plan. Capítulo 3 habla sobre el Espíritu Santo revelando ese plan, la obra de Cristo, su muerte, sepulcro, resurrección, ascensión y entonamiento, y revelando ese plan a los apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas lo escriben o lo revelan entonces a la iglesia a través de las cartas paulinas, la carta de Pedro, el Nuevo Testamento. Eso es capítulo 4. Pablo escribe brevemente lo que es el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora es revelado a los apóstoles, que es Cristo. Entonces, capítulo 4 habla de transición. Los primeros 3 capítulos habla de verdad posicional, lo que somos en Cristo por el mero hecho de lo que Cristo hizo en la cruz. Si alguien le pregunta a usted que si tú y yo somos salvos por obras, la respuesta es correcta. No somos salvos por las obras humanas o nuestras, sino por las obras de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que nos salva son las obras de Jesús. No hay ninguna obra humana que nos salva. Capítulo 4, entonces, después de hablar de esa verdad posicional, las obras de Cristo en la cruz, lo que Cristo logró, su muerte y resurrección. Transición, capítulo 4. Ahora Pablo comienza a aplicar de qué vale toda esta verdad posicional, lo que somos en Cristo, si no podemos aplicarnos en nuestros días de vivir. Capítulo 4, entonces, el apóstol Pablo entra ahora en caminar, en vivir paso a paso, en una manera digna que merece honra este evangelio. Eso es capítulo 4. Entonces, hablando de unidad, hablando entonces de los dones del Espíritu Santo a la iglesia para traer madurez, lo que está hablando los domingos. Entonces, a mitad del capítulo 4, versículo 17 en adelante, comienza entonces ahora la aplicación de la madurez en cómo ahora tú nos desprendemos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre creado a través de Cristo Jesús. Capítulo 5 entonces, que después que somos maduros y nos revestimos con Cristo, en otras palabras, bregamos con la inmadurez y bregamos con todas las cosas que son carnales y la vieja naturaleza adámica, y entonces comenzamos a colaborar con el proceso de madurez en ahora yo definir cuáles actitudes y pensamientos y manerismos no son en línea con la nueva creación en Cristo. Yo entonces ahora me someto al texto de la Escritura, me someto a la obra del Espíritu Santo y la obra y colaboro con el trato de Dios, con las circunstancias de mi vida, para yo madurar y crecer. Eso es capítulo 17, capítulo 4, del versículo 17 en adelante. Luego entonces capítulo 5, después que yo maduro, ahora me dice cómo madurar en ser mejores esposos, esposas, hijos, capítulo 6, entonces mejores trabajadores, mejores empresarios, y luego entonces nos revestimos de la armadura de Dios y salimos entonces al mundo a vivir esto como testimonio al mundo. Impresionante como el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, como él desarrolla este pensamiento, este evangelio que comenzó en capítulo 1 en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, y es un hilo que transciende tiempo y espacio a través del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hasta que usted ahora entiende esa revelación, se lo aplica en su vida, se viste de esa revelación y comienzas a caminar según esa revelación para ser mejores esposos, esposas, trabajadores, hijos, hijas, y luego hacer la obra de la guerra espiritual, de llevar esta vida, poniéndote, vistiéndose de la armadura de Dios para entonces vivir en el mundo. En capítulo 5 nos vamos a leer y nos vamos a enfocar en unos textos. Entra entonces a la metáfora de la iglesia como la esposa y trae
la verdad más cercana en el mundo natural para entender la relación de Dios Hijo con Dios, con la iglesia, es el santo matrimonio. Mire, capítulo 5, versículo 21. Ahora estamos en contexto para leer estos versículos. Dice, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Por qué me tengo que someter? Por razón del don de Cristo y lo que Dios ha hecho. Dice que el resultado de la gracia debe ser que tú y yo nos sometamos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, como también Cristo es la cabeza de la iglesia. Él mismo es el salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amar a las esposas, así como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla, la iglesia, para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser la carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Bueno, vamos a entrar en esto esta noche, porque ahora vamos a mirar la última metáfora acerca de iglesia en las 4 que hemos sacado en esta clase, porque hay más de 64 metáforas por todo el Nuevo Testamento, y hemos hablado ya que la iglesia es comparado al cuerpo de Cristo, y hablamos acerca de la importancia de los dones del Espíritu Santo, que determina qué función y qué parte del cuerpo eres. Hablamos también que en ese cuerpo hay unidad y diversidad. También hablamos de la segunda metáfora de la iglesia, que es que somos el rebaño de Dios. Cristo es el buen pastor, tú y yo somos las ovejas. Hablamos también de que somos la familia de Dios, la próxima metáfora, que estamos edificados para ser familia o a nivel relacional, y Dios Padre es nuestro Padre Celestial y Cristo es nuestro hermano mayor. Y entra entonces a la doctrina de cómo fuimos trasladados al reino de las tinieblas, el primero Adán, y fuimos injertados en el último Adán, que es Cristo, a través de la obra salvífica del Espíritu Santo, donde nos coloca en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo ahora es la familia de Dios, donde no hay extranjero ni diviso, no hay todos somos hijos y hijas en una relación de familia. Luego entramos la semana pasada en la tercera metáfora, que es la construcción de Dios. Y vimos 1 Corintios 3, cuando Pablo habla de piedras vivas, y Pablo habló de que somos el templo de Dios, y que Pablo habló de la metáfora de la madera, el heno y hojarasca, y también habló que somos el jardín de Dios, otra metáfora más, que habla de una construcción que Dios está haciendo, donde Dios está edificando y uniendo nuestras vidas para que seamos un templo de Dios. Somos templo individualmente, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora ahí, habita ahí 24/7, no se va y no regresa. Y entonces, corporalmente, en la vida de eclesia o iglesia, somos entonces el templo de Dios, donde Dios está uniendo nuestra vida como piedras vivas para formar un templo santo donde Dios hace morada a través de su Espíritu, donde Dios toma el lugar primario. Dios es el centro. En todo el Viejo Testamento vemos
El principio que Dios siempre quiso morar entre el pueblo y ahora Dios los llevó un punto más, ahora Dios mora en el pueblo. Entonces, en el Viejo Testamento vimos, cuando miramos el templo, el tabernáculo de Moisés, que el tabernáculo de Moisés fue construido en el desierto, fue la primera construcción. Note, ellos edificaron la casa de Dios, el templo de Dios, o el tabernáculo primero, antes que edificaron sus propias casas. Ellos vivían en carpas en el desierto por esos 40 años que estaban ahí en juicio divino. Entonces, ellos no edificaron sus casas hasta que no entraron a Canaán y heredaron casas que no edificaron y siembras que no edificaron. Dios les proveyó todo eso, pero la primera construcción que Dios los llevó a edificar ni fue ni sus propias casas, fue el tabernáculo donde Moisés tuvo 40 días recibiendo la revelación del diseño y bajó entonces, porque el pueblo tenía los recursos, ellos salieron de Egipto después de 400 años de esclavitud, revestido con oro y plata. Dios hizo que Egipto pagara 400 años que ellos no cobraron por la esclavitud. Y entonces ellos no cobraron, Dios proveyó para ese pueblo y ellos estaban revestidos de oro y plata. ¿Y de qué vale oro y plata en un desierto? Para nada. Solamente para que Dios entonces usa eso como excusa para decirle a ellos, lo primero que tienen que edificar ustedes en sus vidas es mi presencia entre ustedes. Entonces Dios trae el diseño de Moisés y la primera estructura que edifican es el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar céntrico del pueblo. Entonces la entrada y la salida, el sacerdocio, todo era ordenado, los sacrificios ordenados, el ministerio anónico ordenado. Y entonces donde quiera que cuando la nube subía y se iba, ellos desempaquetaban el tabernáculo primero. Entonces había un orden de marcha, luego deshacían sus carpas, sus tiendas y seguían la nube y seguían el arca del pacto. Cuando descansaba la nube, ellos deshacían primeramente el tabernáculo, porque entonces eso era el lugar céntrico. Entonces ellos podían ver que era norte, oeste, sur y este, y saber entonces dónde ellos iban por tribus, porque el campamento estaba en un orden por tribu, y lo que determinaba el orden del tribu era si el tabernáculo era céntrico en sus vidas. Si el tabernáculo no estaba establecido, ellos no tenían dirección ni guianza, ni podían ubicar sus propias vidas en carpas. Eso es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos ubicar nuestras vidas primero, nuestros negocios primero, nuestra forma de pensar primero, y entonces, si hay tiempo, Dios y su iglesia. Y dicen, no, yo no soy visita, yo no soy segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto en la lista. Yo soy o primero o no soy nada en sus vidas. Buscar pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será dado por añadidura. Entonces vemos todo este patrón por todo el Nuevo Testamento, y qué impresionante, hermano, que Dios desea hacer de tu vida individualmente y nuestra vida corporalmente morada, el templo. Y eso es lo que el enemigo y el mundo trata de pervertir en nosotros, deshacer nuestras prioridades y desenfocarnos y ser distraídos. Porque por dinero y por placer y prestigio soltamos la cosa de Dios en lo céntrico y decimos, bueno, yo voy a buscar más dinero, voy a buscar otras cositas por un tiempo y luego regreso a la iglesia. Y nunca sucede. Nunca sucede. Entonces, cuando tú sacas a Dios desde el centro, ya Dios no es Dios. Tú te ubicas como centro o pones otras cosas en el centro. Y cuando Dios no es el centro y otra cosa es el centro, cuando viene la vida a probar lo céntrico de su vida, eso que está ahí en el centro no puede soportar y tolerar las tormentas de la vida, porque solamente Dios puede tolerarlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué está en el centro? ¿Y qué estamos edificando? Y por eso estamos mirando estas doctrinas, porque esto nos ubica y nos permite entender el carácter de Dios, la mente de Dios, el deseo de Dios, la perspectiva de Dios, las prioridades de Dios, las demandas de Dios, que Él tiene todo derecho de exigir sobre nosotros, porque Él nos redimió a precio de sangre. Tú y yo no nos pudimos salvarnos. Tú y yo no pudimos ni pagar la deuda de nuestro pecado. Entonces, ahora vamos a entrar entonces, ahí está el repaso. Vamos ahora a sus notas y vamos a mirar ahora la última metáfora en esta noche, que es la novia de Cristo. Una de las metáforas más sobresalientes por todo el texto es que Dios se casa. Y interesante, dije eso al final ahora de esto, porque cuando Dios entra en el desierto, en Sinaí,
y Dios se les revela ahora al pueblo, a todos al mismo tiempo, porque lo lindo de esto es que cuando Dios baja, cuando Moisés, después que bajó primera vez, Dios le comienza a decirle los 10 mandamientos al pueblo, y Dios mismo comenzó a decirlo en una voz audible. Y los 10 mandamientos, escúchame, los 10 mandamientos en la teología del Viejo Testamento no era solamente el reglamento, no te vistas porque, o no te va, no entra aquí, no salga aquí, no era Dios trayendo solamente parámetros en la manera de vivir para ellos, sino Dios se está introduciendo, yo soy el Dios que te redimió de la casa de servidumbre. En otras palabras, Dios está diciendo, me estoy revelando como tu esposo, yo soy tu esposo y yo te redimí como mi novia y mi esposa y te traje a mí para tener un acto ceremonial matrimonial en el desierto de Sinaí. El monte de Sinaí fue un acto ceremonial donde Dios ahora se introduce y trae ahora los votos como Él quiere que Israel se comportara como su novia y su esposa. Esos son los 10 mandamientos. ¿Ok? No solamente son, no haga, no, está diciendo como yo te redimí, como yo te saqué de la casa de servidumbre, te traje a mí, me estoy revelando, yo soy tu esposo, yo te compré, tú eras una prostituta, eras lo más sucio, lo más bajo, te estabas casado con todos esos dioses, pero yo te redimí y te traje a mí para entrar en una relación. Y entró entonces a los 10 mandamientos, que eran los votos de ese casamiento, lo que Dios esperaba como su novia se comportara enfrente y delante de él y los falsos dioses en el mundo. Eso era entonces la gran revelación del pacto de Dios con Israel, era que Dios Jehová es el esposo, Israel era la esposa. ¿Okay? Ahora, este es el fundamento breve, para vamos a estar en sus notas. La novia de Cristo. Y su nota dice, esta es una de las metáforas referente a la iglesia que se usa en un sentido profético. Permítame leerle algo que no está en sus notas. Hay un momento en cualquier boda que es inolvidable, en cuando las puertas de la iglesia se abren. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando se abren eso, las puertas, la novia entra lentamente por el corredor. Todo ojo se voltea a verla y el novio pasa a segundo plano. Nos perderemos la reacción del novio. Los novios suelen tener una variada gama de reacciones cuando su novia comienza a caminar por el pasillo. Algunos sonríen, otros se ven como si se fueran a morir, a otros se ven con una mirada de firmeza y tranquilidad en sus ojos. No pocos se sabe de que se han desvanecido. Son todas reacciones diferentes frente a la misma emoción, la de experimentar un momento tan supremo, importante en sus vidas. Esperamos ese día cuando Jesús lleve a su novia al cielo. Jesús es el novio y su novia es la iglesia. Si pudiéramos mirar dentro de sus ojos al ver su novia, la iglesia, preparándose para llegar y caminar por el pasillo hacia la eternidad, ¿qué sería? Que verías gozo, inmutable, eterno, incomparable gozo. Esta figura de la novia es una figura que Dios le ha tomado largo tiempo desarrollar desde el Antiguo Testamento y a través del Nuevo. Es una imagen que poco a poco se va clarificando. Y esto es muy importante porque cuando Dios en el viejo pacto, cuando Dios se introduce ahora como el esposo y comienza a decir el primer mandamiento y el segundo mandamiento, Dios no pudo ni llegar ni al tercero ni cuarto, porque ya Israel decía, no, es muy terrible la presencia, es muy terrible la voz. Y en vez de acercarse a Dios, se alejaron y le dijeron, Moisés, sé tú nuestro representante, te escucharemos a ti, todo lo que Dios te diga a ti, nosotros vamos a obedecer cuando tú lo repitas a nosotros. Y ellos en vez de acercarse a Dios, ellos se alejaron de Dios. Nunca entraron en una relación realmente profunda de intimidad matrimonial con Dios. En sus notas, Israel era a menudo retratado en el Antiguo Testamento como la esposa o la novia de Dios. Ese es el primer blanco en esta noche. Israel era a menudo retratada como el Antiguo Pacto, como la esposa o la novia de Dios. Ahí dice en sus notas, Osaías 2:19, ¿qué dice? Y te haré mi novia prometida siempre. Será bueno y justo.
Te mostraré mi amor y mi misericordia. Seré para ti en realidad como de mi novia prometida, y entonces conocerás al Señor. Note que Dios siempre ha querido una relación íntima con su pueblo. Sin embargo, Israel, ahí en sus notas, fue repetidamente infiel a sus votos de amar a Dios. Eso fue todo el ciclo de los libros proféticos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se arrepentía, se unía otra vez a Dios, y entonces se olvidaban, seguían otros dioses o falsas prioridades o falsos motivos y valores. Dios enviaba otro profeta o otro juez para que se arrepintieran y fueran libertados de sus cautiverios. Dios los libertaba, ellos se renovaban sus votos, y después de un tiempo otra vez regresaban al mundo y regresaban al pecado de seguir otros dioses y otros falsos esposos. Eran un acto de adulterio a nivel espiritual. Ahí en sus notas, Jeremías 3, 6 a 7 dice: durante el reinado del rey Josafías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue todo el monte alto, y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. El árbol alto o frondoso era donde los paganos hacían sus ritos y hacían sus cultos paganos. Entonces Israel imitó y hizo los mismos actos, aunque estaban casados bajo pacto con Dios. Y Dios dice, eso es prostituir espiritualmente. En otras palabras, cuando nosotros amamos a algo más que a Dios, eso es prostituir a Dios. Es a un adulterio espiritual. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá. Entonces, eso es Jeremías. Vemos aquí entonces como Dios habla a través de los profetas, y aquí en contexto en Jeremías, para decir al pueblo, ustedes son infiel, son infiel. Entonces, al leer estos versículos, puedes ver lo personal que Dios toma su relación con su pueblo. Para la infidelidad de Israel con una mujer que gratuitamente se da a cualquier hombre que le dé la oportunidad. Aún en estos terribles palabras de juicio, puedes escuchar la profunda relación de amor que Dios desea tener con nosotros como su pueblo. En sus notas, a pesar de la infidelidad de Israel, la iglesia está retratada como la novia virgen, la próxima blanco, la novia virgen que espera la venida de su novio. ¿Ok? Entonces la iglesia ahora es la novia virgen que espera la venida de su novio. Mira, 2 Corintios 11:2, ahí en sus notas, dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios. El apóstol Pablo hablando a los corintios, pues yo tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselo como una virgen pura. En el proceso de madurez de Pablo en su ministerio apostólico, de traer todo varón y mujer maduro en Cristo, como hablamos el domingo, Pablo quería traer la iglesia a una santidad y perfección o madurez, donde ella estaba presentada virgen y pura delante de Dios, lo que leímos en los versículos en Efesios capítulo 5. Permítame leerle algo que no está en sus notas. El verdadero amor espera es un concepto que ha sido barrido de todo el país. Algunos de sus adolescentes tal vez hicieron el compromiso del amor verdadero, que consiste en esperar para guardar su pureza sexual hasta el matrimonio. Como parte de su compromiso, muchas chicas y chicos se ponen un anillo que sus padres le han regalado, como símbolo de su compromiso a Dios y a su decisión de permanecer puras. Asimismo, Dios ha colocado un símbolo de pureza en nuestros corazones. Es la persona del Espíritu Santo. Aquí habla sobre cuando Dios circuncida nuestro corazón. Como novio de Cristo, la iglesia espera ese día cuando Él celebrará el gozo de nuestro compromiso con Él para la eternidad. Como novio, Jesús espera el día cuando lleve su iglesia consigo en perfecta pureza y gloriosa belleza. Esa pureza y belleza no son jamás cuestionadas, porque se compararon con el sacrificio, se compraron con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En sus notas dice, en Efesios 5, 22 y 20 al 33, lo que acabamos de leer, la analogía conduce a comparar la relación de marido y mujer en el matrimonio con la de Cristo y la novia, la iglesia. La ilustración es poderosa porque revela la magnitud de amor de Cristo por su iglesia. La amó tanto como para morir por ella.
Además, revela la respuesta obediente de su iglesia de recibir como su esposo a Jesucristo. Entonces, en la manera que un matrimonio se conduce según las escrituras, es como una iglesia debe de relacionarse diariamente y semanalmente con Cristo en obedecer todo lo que Él manda en su palabra y vivir separado del mundo y los valores del mundo y mantener sus prioridades y mantener esta relación con Cristo como lo central, lo único y lo más importante. Cuando una iglesia se descentraliza en su perspectiva y en su enfoque y en su amor a Dios, pues entonces comienza a jugar el papel de la prostituta, donde se casa con los valores del mundo y totalmente distorsiona sus prioridades. Y ahora Cristo y el amar a Cristo ya no es lo central. Por eso es que una de las maneras que, como en un matrimonio hay intimidad sexual, en la iglesia, como una iglesia tiene intimidad con Dios, eso se llama adoración. Cuando una iglesia adora a Dios en espíritu, en verdad, cuando un creyente adora a Dios y le ora a Dios, eso no es un acto de intimidad, porque te estás uniendo tu espíritu con el espíritu de Dios. Y cuando hay intimidad en lo natural con una esposa y un esposo, puede salir un bebé en 9 meses. Bueno, cuando Dios, nosotros estamos enamorados de Dios y Dios es lo central, Dios nos ama y Dios nos preña con el futuro, con destino, con las obras de Dios, con los milagros de Dios, con cumplir su deseo en la tierra y reproducirnos en otros. Eso es entonces el resultado de una iglesia que tiene una relación profunda con Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos claros? Muy importante, porque entonces pensamos que solamente llegar el domingo en la mañana, manos cerradas, y nos quitamos los abrigos, ni oramos, ni levantamos las manos. No entendemos lo dinámico, lo importante de obedecer a Dios diariamente y semanalmente, individualmente y corporalmente como iglesia. El impacto de ser la iglesia, el impacto de ser la esposa, la novia de Cristo, es una verdad muy poderosa en las Sagradas Escrituras. Efesios 5:25, ahí en sus notas, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? Bueno, se entregó, dio su vida. ¿Cómo el esposo está supuesto a entregar, mostrar su amor a la iglesia, a su esposa? En dando su vida por ella. Poderoso. ¿Ah? Y nota que el texto ordena y manda que el esposo ame a la esposa. Nunca manda que la esposa ame al esposo. Dice que la respete, porque si el esposo ama a la esposa como Cristo la amó a la iglesia, es natural que la mujer se someta y ame y respete de nuevo. Amén. ¿Estamos claros? Ahí en sus notas. La relación de la novia con el novio refleja dos características de la naturaleza de la iglesia. Permítame leerle algo aquí. Al lanzarnos a esta visión, quisiera que veamos lo que podemos aprender de las palabras de Jesús en Mateo 25. Es importante comprender cómo se hacen las bodas en el tiempo de Jesús. Era completamente diferente a lo que la mayoría de nosotros ha experimentado. Los judíos del primer siglo tenían bodas con detallados y prolongados procesos. Primero había un periodo de compromiso. Durante este periodo de un año, la pareja no estaba casada, pero sí comprometida el uno al otro. Tan comprometidos en realidad que si se desearían separarse durante este periodo de compromiso, tendrían que divorciarse. Eso fue lo que pasó con María y José cuando María quedó embarazada por el Espíritu Santo y José quería entonces divorciarse en privado. En las bodas en el Antiguo Testamento, muchas veces los niños se entregaban, los padres unían los niños para casarse y los niños ni sabían que ya estaban casados o estaban ya entregados al casamiento. Luego no se veían hasta el día de la boda. Entonces había un proceso de 6 pasos desde niño hasta el día de la boda o el día de la ceremonia, que es muy diferente a las bodas de los paganos. Y cuando miramos las bodas y todo el sistema en el Viejo y el Nuevo Testamento, no podemos pensar en una boda nuestra
mucho menos del siglo XXI, porque no era el orden de ese entonces. Al terminar este periodo de compromiso, venía la etapa de arreglo de la novia. La novia iría a la casa de la novia y la llevaría a la ceremonia. Ella sabía más o menos la hora que él vendría. Lo que pasaba era que entonces el novio salía de su casa el día de la boda, iba entonces en un procedimiento a la casa de la novia a buscarla. Luego entonces salía la novia y iban entonces a la ceremonia para casarse. Después que se casaban en la ceremonia, luego iban entonces a la fiesta o el banquete después de la novia. Entonces dice, ella sabía más o menos la hora que él vendría, pero la hora exacta no era desconocida, pero ella estaba en espera. Luego venía la ceremonia nupcial. Luego de esto era el banquete, como te dije ahora. Nada pequeño, por cierto. Era una fiesta que duraba una semana y entonces la luna de miel después de eso era un año completo. Entonces, los padres de ambos lados le pagaban las deudas por un año a las nuevas parejas para que ellos más que se enfocaran en ellos mismos por un año completo. Esa es una luna de miel. Amén. Bueno, seguimos. Entonces, la fiesta era de una semana en que eran los novios, estaban ya en su nuevo hogar. Se le llamaba entonces, se los llamaría el príncipe y la princesa durante esta semana. Para muchos, esto era la semana más feliz de sus vidas y ese año entrante. Entonces, ¿qué esperaba Dios? ¿Qué espera Dios que aprendamos de la iglesia en esta figura? Lo primero que yo creo que tú entiendes es esto. Cuando los padres preparaban la novia, este casamiento, cuando los muchachos eran niños, y los niños saber nada de esto, el papá del niño ya le pagaba un pronto a los padres para garantizar que ese hijo iba a ser el esposo. En otras palabras, Cristo en la cruz nos redimió con su sangre. Cuando tú y yo ni nos queríamos a Él, cuando tú y yo ni lo estábamos buscando y estaba interesado en Dios, cuando estábamos muertos en pecado delito, ya Dios había pagado con la sangre de Cristo para hacernos la novia de Cristo. Interesante. Entonces, ¿qué sucede? Ahora los niños no sabían nada y no era hasta el día de la boda que entonces ellos se veían por primera vez. Eso era en los tiempos de antes y muchos los judíos hacen, los judíos ortodoxos y los judíos bien religiosos hacen eso hasta el día de hoy. Entonces, la iglesia ahora tiene que entender todo lo que Dios ha hecho para hacerla la novia. ¿Okay? Porque Dios ha entrado en un precio y un proceso para no solamente redimirla, pero entonces ahora prepararla para el encuentro de esa ceremonia o fiesta o banquete, cuando entonces Cristo vendrá por nosotros en la segunda venida, que va a ser a lo mejor la próxima doctrina que vamos a mirar después de esta. Entonces, ahí en sus notas, la iglesia vive con un sentido de urgencia para estar siempre preparada para la llegada del novio. Por eso que esperamos la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vendrá por la iglesia, lo que se conoce por el rapto de la iglesia o el levantamiento de la iglesia, y entonces los muertos en Cristo se levantarán primero y los que están vivos aquí en la tierra serán cogidos en el aire y van a recibir un cuerpo glorificado. Y luego Cristo entonces llega a la tierra para establecer su reino físico. Bueno, vamos a entrar a eso más profundo cuando estemos entonces a la segunda venida de Cristo. Pero lo que Cristo regresa y está en 2000 años en su regreso, la novia se prepara para que esté sin mancha y sin arruga y esté limpia y lista para que Él venga. Escúchame, no para ser salva, porque ya Cristo pagó el precio por ella, sino para estar preparada para la boda. ¿Ok? Y eso es lo que va a ser la segunda venida. Cuando ahora lo veremos a Él cara a cara por primera vez, como en el Viejo Testamento, cuando el novio venía, entonces para recoger la novia, para llevarla a la ceremonia, ahí se veían por primera vez. ¿Ok? Entonces, la iglesia está siempre preparada por la llegada del novio. Mira ahí, aquí está la palabra entonces de las 10 vírgenes
en Mateo 25, pues cuando el novio buscaba a la novia en su casa para entonces ir a la ceremonia y luego al banquete de la fiesta, pues entonces venía un procedimiento porque las vírgenes y los familiares seguían los novios ahora y los invitados para la ceremonia y para el banquete. Y ahí viene entonces el procedimiento o la procesión de las vírgenes que estaban supuestos a estar listos para el novio, para que llegaran con la novia, para entonces ir a la ceremonia, pero entonces si llegaba de noche, si no había aceite en sus lámparas, no podían seguir y perdían la ceremonia. Eso es todo lo que es Mateo 25. Mira ahí Mateo 25, vamos a leer esos versículos. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras o 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. 5 de ellos eran insensatas, 5 prudentes. Note, aquí en contexto no es la iglesia, sino la gente que van a ser parte de esa ceremonia para ir a la boda. En otras palabras, porque, ¿sabes? No es que el novio va a escoger aquí entre estas 10 cuál va a ser la novia, sino que está hablando en contexto qué va a pasar después que Cristo venga con su iglesia en Mateo 25. Entonces está dando una metáfora y una ilustración de gente que no va a estar listo para su venida. Y dice aquí, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, les dio sueño y se durmieron. Y medianoche se oyó un grito: ¡ay, viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de ese aceite porque nuestras lámparas se están pagando. No respondieron esta, porque si no se va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que vendan aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes, las vírgenes que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplícanos, abran la puerta. No les conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténgase despierto porque no saben ni el día ni la hora de la venida del Señor. Entonces, el primer concepto que nos da entonces el texto y la escritura, la enseñanza acerca de la relación de que somos la novia, es que tenemos que estar preparados. La iglesia tiene que estar preparado para su venida. ¿Por qué preparado? Preparado haciendo la obra de Dios. Que la palabra de Dios es lo que nos limpia. Cuando escuchamos la palabra, obedecemos la palabra entonces nos limpia de toda mancha externa, de toda arruga. ¿Qué es la arruga? Vejez, nos ponemos muy viejos, ¿verdad? Los viejos tienen muchas arrugas, y entonces, y toda mancha interna y externa. En otras palabras, Dios nos está preparando para ese día. Y eso es el proceso de madurez, el proceso de ser mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, mejores hijos, de revestirnos del viejo hombre y de la nueva armadura. Y el segundo punto aquí de esta parábola de las 10 vírgenes o de enseñanza de que tenemos que estar listos para su venida es que, número 2, ahí en sus notas, la iglesia es para invitar a otros a tener una nueva relación con el novio. En otras palabras, eso es la enseñanza de esta parábola. Hay que enseñar a la gente que Cristo va a regresar, que ellos estén listos para su venida, que lo deseen, que lo amen, que lo busquen. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús venga, habrá un gran banquete para celebrar el amor de Cristo por su iglesia. Dios desea que la mayoría de nosotros esté en esta fiesta y que invitemos a otros a esta fiesta, que ellos estén listos para la venida de Cristo, porque Cristo va a regresar. Mateo 28, 8, 9, que dice: luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero lo que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos y inviten al banquete a todos los que encuentren. Apocalipsis 19:9.
en sus notas. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de la boda del Cordero. Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Al que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, todo lo que Dios está haciendo es tardando su venida para que la iglesia se prepare para su venida y que al mismo tiempo dé la invitación de evangelismo para que la gente acepten a Cristo y entiendan lo que es y son las buenas nuevas. Permíteme leerle algo que no está en sus notas. Como iglesia, Dios nos ha dado el increíble privilegio de llevar la mayor cantidad de invitaciones que podamos, para que otros sepan que son tan bienvenidos a este banquete como nosotros. No debemos solamente pensar, estoy contento de tener mi invitación al banquete. Como la novia de Cristo, debemos invitar a todos los que podamos al festín de bodas. Esta es una invitación llena de gozo anticipado. Ahora estamos en el periodo del compromiso, comprometidos con Jesús, aunque nuestra relación no es aún lo que tendremos en el cielo. Aún no tenemos todo lo que se nos promete en este matrimonio eterno con Jesús. Aún no tenemos el banquete, el gran cena del Cordero del que habla el libro de Apocalipsis. Pero me encanta que Dios, en preparar la iglesia, no la dejó huérfano, nos dio el Espíritu Santo y su palabra, y el Espíritu Santo son las arras, el pronto. ¿Qué era el pronto? Era la garantía que se daba para asegurar que el resto iba a venir. Y tú y yo estábamos tan bancarrota en pecados y en delitos que ni podíamos ni pagar ni el pronto para nuestra salvación. Y Cristo dio su vida y entonces nos quiso dar asegurarnos que el resto que iba a regresar y en regresar darnos lo que nos falta, un cuerpo glorificado. Nos dio la garantía que eso va a venir, que es las arras o el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el sello del Espíritu que nos asegura, nos protege, nos guarda y nos hace el templo de Dios. Ve cómo todas estas doctrinas se interlazan y unen y nos da la paz. Imagínense, de todos los pecados que se puede perdonar, el único que no se puede perdonar es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Dios nos dio el Espíritu Santo, imagínate, como el pronto. Si el Espíritu Santo es el pronto, imagínate la herencia que viene. Qué grande es. Que tomará toda la eternidad para Cristo enseñarnos lo que somos en Él. Y la eternidad no dará abasto para entender y comprender tú y yo toda la grandeza de esta salvación, el precio de su sangre. Y el Espíritu Santo es el pronto, garantizando que el resto va a venir. ¿Y cómo puede ser que nuestra iglesias también, no puedan gozarse con el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, con el deseo de entrar en esta intimidad de esposo y esposa con Dios y vivir esta relación y ser tan fácilmente distraídos por el mundo y otras cosas que entran en nuestras vidas? Y vamos a hablar un poco de esto este domingo, en cómo en perseverar hacia la madurez y hablar sobre el peso que tan fácil y el pecado que tan fácilmente nos asedia, nos confunde y nos distrae y dejamos que otras cosas entren al centro donde debería estar solamente nuestro esposo, que es Jesucristo. Y nos casamos a tantas cosas que realmente no debería ser. Y el resultado es adulterio espiritual en nuestras vidas. Amamos otras cosas más que Dios. Y eso se refleja entonces en el patrón de vida, en las relaciones que tomamos, en los planes que nuestra agenda revela. Bueno, ahí en sus notas, para llegar al punto final, perspectiva personal y clave. Al ser la novia de Cristo, es una relación espiritual de amor. ¿Es esto una realidad en su vida y en la mía? ¿O la sola idea es demasiado sentimental? ¿Hay sumisión en tu corazón hacia Jesús como tu novio? ¿Estás acaso listo para conocerlo? ¿Hay tal vez algunas prioridades que necesitas reordenar para concentrarte aún más en amarle a Él?
Interesante. Una palabra final en sus notas. ¿Es acaso la iglesia una institución inútil y aburrida? No tiene que serlo. Dios ha hecho la provisión necesaria para que las iglesias locales sean vibrantes y transformadoras, grupos de creyentes que viven vidas auténticas y interdependientes de ministerio y misión, construyendo puentes para que la gente perdida pueda hallar a Dios. El demonio no, el demonio no puede detenernos, pero sí puede hacer la cultura dominante que nos rodea. Somos los únicos que pueden hacer que la iglesia pierda su importancia al dejar de actuar como el cuerpo de Cristo, el rebaño de Dios, la familia de Dios, el edificio de Dios y la novia de Cristo. Eso es tan importante en esta noche, que tú y yo realmente podamos comenzar a aplicar estas verdades, de estas metáforas, de esta doctrina de la iglesia en nuestras vidas. Realmente yo estoy dejando que la verdad que yo soy el cuerpo de Cristo domine mi vida, entiendo mi don, ejecuto ese don, comparto ese don, el rebaño de Dios, entiendo que soy oveja y Cristo es el buen pastor, me estoy alimentando, me estoy dejando guiar por el buen pastor, oigo su voz o estoy oyendo las voces del extranjero. La familia de Dios, realmente estoy cultivando en mi grupo familiar, soy parte del grupo primero, quiero relacionarme con otros fuera de mi club y fuera de mi familia inmediata. Realmente yo quiero invitar a otros y, ellos, y ser transparente para que vean lo vulnerable que soy y qué necesitado soy y cómo necesito de otros también, que somos el edificio de Dios, que Dios está edificando nuestras vidas para que Dios sea morada. Pero si no nos queremos ni, si no entiendo que soy cuerpo, si no entiendo que soy rebaño, que soy familia, ¿cómo voy entonces a congregarme para ser un lugar de morada, donde la manifestación del Espíritu Santo es evidente? Nos unimos como iglesia, sea en una casa, o sea aquí, en este edificio. Y al fin y al cabo, realmente estoy enamorado más cada día con Él, que entiendo que soy la novia, que Él me redimió, que Él me está preparando para que yo sea sin mancha ni arruga. El ministerio del agua, la palabra, cada vez que yo oigo el mensaje y lo aplico en mi vida, no importa quién lo esté predicando, si es sana doctrina, sea un niño, un joven, un viejo, un adulto, un anciano, un pastor, quien sea el predicador, si es palabra sana, doctrina sana, pura, limpia, verdadera y balanceada, esa palabra como el agua me limpia, me quita la arruga, me quita la mancha externa y interna y me está preparando como esa novia virgen para recibir al Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo a través del ministerio de la palabra, es preparando a la iglesia para la venida. ¿Y por qué Cristo los ha tardado en 2000 años? Porque la novia no está lista, porque no estamos listos. Y esa es una verdad muy poderosa. Permíteme leerle algo aquí en terminar. Cipriano, obispo de Cártigo, fue un obispo en el tercer siglo de la iglesia. Escribió esto a un amigo en el tercer siglo. Es un mucho malo, es que diga, es un mundo malo, un mundo increíble malo. Pero en medio de todo esto, he hallado un grupo de personas tranquilas y santas que han aprendido un gran secreto. Son despreciados, perseguidos y no les importa. Han vencido el mundo. Estas personas son llamados cristianos y yo soy uno de ellos. Wow, qué poderoso que tenemos estos escritos de ancianos del tercer siglo, gente que bajo persecución de Roma todavía estaban viviendo este evangelio y cambiaron y transformaron un imperio completo, hermano, porque ellos vivieron estas doctrinas y estas verdades hasta lo sumo. La iglesia de Dios no puede ser vencida. Cristo profetizó: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Así comenzamos esta doctrina en Mateo 16. Somos imperfectos, pero somos el pueblo de Dios, gente santa. Escucha estas palabras. Dios siempre ha tenido un pueblo. Muchos conquistadores tontos han cometido el error de pensar forzar la iglesia de Cristo a desaparecerla de la vista. Iban a lograr apagar su voz y acabar con su vida.
pero Dios siempre ha tenido su pueblo. El poderoso torrente de un río no disminuye por ser forzado a correr bajo tierra. El agua más pura es la de ese manantial que fluye clara y cristalina bajo la luz del sol, después de haber sido forzada y correr contra la piedra y la roca sólida. Han hablado charlatanes como Simón de Mago, que pensaba que el poder de los creyentes puede ser adquirido con un mercado, pero este no se le puede comprar ni vender. A pesar de todo, Dios siempre ha tenido un pueblo, hombres que no pueden ser comprados y mujeres que no tienen precio. Dios siempre ha tenido un pueblo. Han habido tiempos de prosperidad y riqueza cuando el mensaje de la iglesia se disolvió en el olvido por aquellos que intentaron hacerlo socialmente atractivo o hábilmente organizado y retable económicamente. Ha sido bañado en oro, drapeado con púrpura e incrustado con joyas. Ha sido mal presentado, ridiculizado, loado y menospreciado. Estos seguidores de Jesucristo han sido, de acuerdo a los tiempos, elevados a líderes, martirizados como herejes. No obstante, todas estas marchas, esta es un poderoso ejército de gente mansa, pueblo de Dios escogido, que no puede ser comprado, adulado, asesinado o robado. Siempre en marcha a través de toda época. La iglesia de Dios siempre triunfante, viva y saludable. Estos son los llamados cristianos y tú eres uno de ellos. Eres parte de este pueblo. Vive en unidad. Regocíjate en nuestra diversidad. Eres su rebaño. Sigue a tu pastor. Tú eres parte de la familia. Ama a los demás. Eres su edificio y su novia. Muestra a otros como es Dios y invita a otros a la gran cena de las bodas de Jesús. Evangelismo. Mire conmigo el último versículo ahí en sus notas. Edificaré mi iglesia y las puertas del reino de los cielos, ni la muerte podrá prevalecer contra ella. Y me encanta como Pablo terminó Efesios capítulo 6, porque Efesios es una de las cartas que él escribe desde la cárcel, y me encanta como él dice en Efesios. Mire capítulo 6 de Efesios, y terminamos la clase en esta noche, y la doctrina de la eclesiología. Dice en Efesios 6, después que habla de la armadura, él entonces da su despedida. Mire versículo 18, dice: orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también por ello con toda perseverancia y súplica por el Santo. Y por mí, para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, que es Cristo, por lo cual yo soy embajador en cadena, para que osadamente hable acerca del Evangelio como debo hablar. Note que mira cómo se identificó: como esclavo y embajador en cadenas. 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, como me va todo, os le dará a conocer Tíquico, el hermano amado, mira, relación, familia, y fiel ministro en el Señor, el cual os envié para este tiempo, para que conozcáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús, a Cristo, con amor inalterable. Note que Pablo, aún en la cárcel, la palabra de Dios no estaba encadenada. En la cárcel le habló a todos los gobernantes, a todos los presos, a todos los soldados, a todo lo que vino a esa cárcel. La palabra de Dios no estaba en cadena. Dios lo puso ahí para que el evangelio fuese pronunciado. La iglesia no se puede
para la iglesia no se puede destruir. Cristo lo profetizó: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y somos tú y yo parte de un ejército invencible. Y lo único que nos puede detener a nosotros somos nosotros mismos. Nuestra apatía, nuestra falta de lealtad y nuestro adulterio. Si nosotros somos infieles a nuestro esposo y gran rey, si amamos otras cosas más que Cristo y su reino y su iglesia, pero somos parte del gran ejército del Señor. Hermanos, son bendecidos en esta noche. El próximo miércoles no habrá clase, pero vamos a estar reunidos aquí porque vamos a hacer algo para Acción de Gracia, y vamos todos a traer algo, un bocadito para celebrar, vamos a adorar, vamos a dar un pensamiento de 10 minutos sobre Acción de Gracias, y vamos a tener un compartir aquí. Vamos a invitar toda la iglesia para el próximo miércoles para celebrar la Acción de Gracias, porque tenemos mucho para darle gracias al Señor por, y darle gracias a uno nosotros por el amor fraternal que Dios imparte en nuestras vidas. El domingo seguiremos con nuestra mensaje y tema de madurez. Vamos a hablar sobre la perseverancia hacia la madurez. La última ministración sobre ese tema, este próximo domingo, traiga un amigo. El viernes se reúnen los grupos ahí. Hermanos, son bendecidos, son amados, son apreciados. Adelante como el elefante, pero sin la trompa. Somos la iglesia de Jesucristo. Bendiciones y buenas noches. Bye bye.